Creo que, ahora escuchas, este es un episodio muy interesante, porque es un episodio como de liberar un poco de atención que luego me genera ver a ciertas personas hablar sobre la producción de microorganismos. Y navegando dentro de Instagram y ahí varias partes me topé con alguien que vi desde que vi que hizo las cosas, que lo estaba haciendo de una manera diferente. Hablamos de producir microorganismos para el agro y contacté a Daniel Vázquez está aquí conmigo. Él es ingeniero bioquímico y me llamó mucho la atención el equipo y la profesionalidad con lo que lo hacía. Y aparte, pues está en Ciudad de México, quise invitarlo al podcast. Hola Daniel, ¿cómo estás? Pues bienvenido aquí a Agronauta. Tona, no, pues todo un gusto. La verdad es que yo soy fan de este podcast. Aquí es donde he aprendido un montón de cosas. Qué bueno que fue entonces eres tú y que estás aprendiendo. Qué bueno, me da gusto. No, y de verdad es un honor saber que pues hay gente inteligente que está haciendo cosas bien y que pues nos está llevando por el buen camino. Y bueno, pues empecemos con el episodio. Esto es Agronauta. El tema que vamos a tratar hoy son las biofábricas. Hablamos de las biofábricas bien hechas y cómo pasar del caos a la calidad. Yo creo que las biofábricas son necesarios en esta época de lo que estamos haciendo ahorita como en la agricultura. Sin embargo, hay veces que veo a algunas personas que lo hacen y sí, debo confesar que cuando platiqué con Daniel nos reímos mucho, pero así como que esa risa nerviosa de que veíamos que hay gente que hace bioreactores, y bioingeniería, y que pues no sé, yo en mi época que estudié hacer esto era realmente un reto, ¿no, Daniel? Y platicando con Daniel me platicó todo lo que él hace y encontré buenas cosas. Bueno, Daniel es ingeniero bioquímico de la UAM y platícanos un poquito de lo que has hecho, Daniel, para que pues, apantalles aquí a la concurrencia. Bueno, pues soy egresado de la UAM Iztapalapa. Mi primer éxito fue sobrevivir a Iztapalapa 5 años. Ya con eso llevo las palmas. Ajá. Pero de ahí estuve un tiempo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, más específicamente la planta piloto de bioprocesos, trabajando el tema de escalamiento, que no, justamente no es un tema fácil, ¿no? Cuando uno pasa de la investigación de matraz, que es donde se lleva a cabo el 80% de la investigación, y cuando pasas ya a un reactor de 5 o 10 mil litros, es todo un reto, ¿no? Que la mayoría de gente no alcanza a ver. De ahí pues me fui un ratito a la empresa privada, estuve trabajando en producción de hongos entomopatógenos por fermentación sólida, estuve trabajando en producción de bacterias, manejábamos alrededor de unas 23, 24 cepas diferentes. Ahí el reto fue aprender precisamente fermentación sólida, yo no sabía, pero aprendí muy bien ahí. Y pues fui asesor de empresas y de un tiempo para acá, ya casi unos, ¿qué será? Ya llevamos como 9 años aquí montando el laboratorio precisamente de bioproductos, todo lo que son microorganismos benéficos. Sí, es interesante esta parte final, porque aparte, sí, para lo que no más se encuentra una idea, trabajar microorganismos es todo un reto, sobre todo por el tema de la posible contaminación o de que tú creas que vas a crecer algo y a la menor hora crece otra cosa, que llamamos contaminación, y el rigor técnico que requiere esto, ¿no? Que creo que es la parte que yo quiero platicar con Daniel, porque muchas veces ahora estamos viendo una moda de nacimiento de biofábricas. Me parece bien que empecemos por algo que sea pues plausible, pero que sepamos bien los riesgos, ¿no, Daniel? ¿Por qué se ha puesto de moda esto de montar biofábricas? Yo creo que porque pues, obviamente los beneficios estás buscando, pero ¿y qué riesgos y tendencias tenemos en el mercado al hacer esto de una forma, por decirlo de una forma práctica, ¿no? Lo quiero hacer muy práctico y muy simplista, ¿no? Pero hay muchos riesgos, ¿no? Sí, fíjate que cuando empezamos a hablar de biofábricas, en realidad el término es muy, muy ambiguo, ¿no? O sea, cada quien entiende la biofábrica como, pues como Dios le da a entender lo que se imagina que es una biofábrica. No existe actualmente una definición que digas, esto es una biofábrica. O sea, hay gente que está produciendo plantas, hay gente que está haciendo estiércol, composta, bacterias, hongos, y todo eso entra dentro de una biofábrica realmente. Empezamos por el problema de que no hay una definición exacta, pero cerrando un poquito este cerco, la gente ha ido entendiendo biofábricas como esta cuestión de producir microorganismos para el agro. Es un problema multifactorial. Primera creo que se ha puesto pues de moda. Afortunadamente la moda es salvar el planeta, ocupar menos químicos. Pero además de eso, ha habido buenos resultados. Ujú. Ha habido esos pequeños esfuerzos ya a escalas piloto, escalas un poquito más grandes, donde los resultados son palpables y te das cuenta que realmente el camino
es irnos a la producción de microorganismos y utilizarlos para nuestro beneficio. Creo que eso es lo que ha dado un poquito la entrada, ¿no? Pues, ¿por qué empezamos de repente a ver biofábricas? Lo malo es que empezamos a degenerar esto y realmente empezamos a no entender el concepto. Porque lo más usual como una biofábrica, como lo entiende la gente, pues digamos que no nos dedicamos tanto a la cuestión de bioprocesos, es poner un tambo azul, echarle melaza, mierda de vaca y órale, abandónalo 3 meses y ahí está. Te cuento que esta semana hice un experimento sin querer. Estaba preparando unas cosas, pues dejé mi melaza ahí olvidada una semana completa, hice otras cosas. Y a la semana, pues ya sabes, ¿no? La capa de microorganismos encima y dije, no, hombre, ya soy pero todo un máster produciendo biofábricas caseras. Sí. Fíjate que esa parte importante, porque yo creo que si definimos biofábrica, pero antes definir bioreactor, ¿no? Yo creo que el definir bioreactor es un recipiente, contenedor, que puede, desarrolla o que se destina para producir algún, a manera muy genérica. Y si lo das, te das cuenta, producir composta, lombricomposta, fermentación de alcohol, tequila, todo eso son bioreactores. Inclusive, el tratamiento de aguas residuales, la parte secundaria es un reactor biológico. Sí, porque pues obviamente entra el punto. Pero todo esto tiene sus riesgos, ¿no? Y muchas veces creo que es importante que tengamos en el agro presente de que sí, está bien instalar una biofábrica, pero creo que el reto no se detiene con tener la biofábrica, sino que hay que seguir innovando, hay que seguir haciéndola, hay que seguir equipándola, hay que seguir trabajando para llegar a un producto de mejor calidad y menor riesgo, ¿no? Porque cuando se hace, no sé qué opinas tú, cuando se hace así tan corto, de riesgo de producir una contaminación o algo indebido, pues es muy alto, ¿no? Sí, justamente lo primero que tenemos que entender, yo creo que las biofábricas, Tona, es que son Ujú. otro trabajo. O sea, la gente está asociando de produzco y pongo una biofábrica en mis ratos libres. Y la cosa no es así. O sea, una biofábrica, por muy artesanal que sea, bien hecho, otro trabajo completo. Es de verdad otra línea de producción entera a la que te tienes que especializar. Porque si no terminas haciendo muchos desastres. Esa parte que es importante. Si es otro trabajo, otra línea de negocio, inclusive si es para consumo propio. Si ya le platicamos con Víctor en los episodios que tuvimos de lombricomposta y de bioproductos, sí es bien importante el pensarlo y dominarlo y hacer inclusive un plan de negocio especializado, ¿no?, para esto. Por eso mismo, y conceptualizar la biofábrica, ¿cómo la ves, Daniel? ¿Cómo ves esta parte? Híjole, pues, sí hay que entender bien qué está haciendo uno, ¿no? Va un tip, así para todos tus podcastistas, súper rápido, ¿no? Si ven a alguien, Agroescuchas. todos tus agroescuchas, si ven a alguien que dice que produce micorrizas en un tambo, ahí no es, muchachos. O sea, de verdad, corran, cancelen su cuenta de Facebook. He visto, Tona, no es por quemar a la gente, pero sí he visto algunos doctores en el Facebook anunciando que producen micorrizas en tinacos de estos de 1000 litros, en producción líquida. O sea, y no, creo que hace 2 episodios, ¿no? Tuviste ahí al doctor invitado especialista en micorrizas. Sí, hace un par de semanas lo tuve el doctor Juan Florencio, y él lo que dijo es esto, o sea, sí es negocio, muy buen negocio, pero es muy riesgoso y muy bien, y hay que llevarlo muy bien. Ajá. Sí, entonces sí, creo que esa parte hay que tener muy en cuenta, ¿no? Sí, tenemos que entender realmente que cuando metemos una biofábrica, tenemos que entender a quién estamos metiendo, ¿no? Porque se ha dado pues esa mala promoción de nada más aviéntalo todo y déjalo muchos días y tan, ¿no? Y es a gusto del cliente, déjalo 3 o déjalo 20. Pero realmente no se está entendiendo desde el punto de vista de que es otro ser vivo. Y de que justo, pues las biofábricas deberían de partir más bien de saber controlar esos bioprocesos, de generar buenos reactores, y por buenos ni siquiera me refiero a Carlos Tona. Como chisme de pasillo, yo he visto personalmente empresas que le han metido pues una buena lana, no sé, 3, 4 reactores, estamos hablando de 6, 7 millones de pesos, y que a final de cuentas no lo saben manejar. O sea, no es mucha la gente tampoco que sabe manejar ese tema. Realmente sí requiere todo un camino de especialización para lograr entender qué estás haciendo cuando tienes un bioreactor enfrente y a diferentes tipos de bacterias. Hongos, qué cosa quiere cada uno. Sí, porque también hay que pensar bien, Daniel, que, bueno, yo me acuerdo cuando hacemos una fermentación, si haces una fermentación alcohólica, tienes una levadura, tienes oxígeno, tienes el agua, el pH, el medio de cultivo, tienes muchos factores que debes de controlar.
Ahora, si lo haces para algo pequeño como una biofábrica, pues tienes dónde lo vas a hacer crecer, qué es lo que vas a crecer, si tienes la cepa adecuada, cuánto estás produciendo, si es, pues no sé, en este caso, a mí me queda mucho la duda si es líquido, sólido, y sobre todo, ¿para qué lo vas a ocupar, no? Porque si se te contaminas, o a lo mejor no estás produciendo lo que quieres, produces otra cosa que no te sirve. Bueno, no sé, algunos microorganismos se estresan mucho en ciertas condiciones y puede ser que no crezca nada, no te das cuenta, ¿no? Entonces, sí, el tema de la calidad y capacidad el reto de producción no es tan sencillo. ¿Cuáles son los puntos que tú consideras que debemos, por lo mínimo, saber en una biofábrica del punto de vista biológico para poderlo controlar? Fíjate que el primer mínimo de que vamos a abrir una biofábrica es qué vamos a hacer con ese producto. O sea, porque eso te va a dar la pauta de cómo lo vamos a formular. Por ejemplo, tricoderma, ¿no? En teoría es como de los más sencillitos de formular. La mayoría se hace fermentaciones sólidas. El asunto es que las fermentaciones sólidas son lentas. En sí mismas en general los hongos tienden a tardarse mucho tiempo y más en esporular. A mí me pasó el caso que de repente una cepa que tenía ya no esporulaba. Y ya no, y la había trabajado yo mucho tiempo y muchas veces de la misma manera. Y no te miento, me hizo sufrir como casi 2 meses. Hasta que la logré encontrar, suplementar con algo, o sea, quería otra cosa de comer, se lo di y pum, se resolvió, ¿no? En este caso, llegar a este nivel de, por ejemplo, de esporulación, sí te conviene porque son productos que resisten mucho en el tiempo. Pero, por ejemplo, otra forma que tiene el hongo de crecer es en medios líquidos y entonces formas propágulos, que, por ejemplo, en el caso de Beauveria, en el caso de Metarrhizium, son más infectivos que las esporas. O sea, yo cuando tengo que hacer aquí reactivación de virulencia, si lo hago por medio de esporas sólidas, tardo mucho más que si lo hago por propágulos líquidos. Órale, qué interesante. Para que no sepan y estamos platicando, estos términos son bastante interesantes y si no lo has escuchado, te tienen que escucharlos, porque son diferentes formas de tener al microorganismo y posiblemente disponible para infectar el cultivo, bueno, para crecer en el cultivo, infectarlo, desarrollarse. Qué bueno que lo mencionas, Daniel, a mí me parece muy interesante. Sí, lo entendí, porque bueno, sí son diferentes formas de pensar y son diferentes estrategias, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, en este caso tú de tricoderma, dicen pues, esporas, ¿no? Para que un hongo haga esporas, o sea, saque la hifa y tenga sus esporas, debes de estresarlo y a veces no es tan sencillo ni tan fácil, ¿no? ¿O cómo es este proceso con tricoderma? ¿Cómo le haces? Sí, no, por ejemplo, para sacar la espora de tricoderma, primero que ver una temperatura. O sea, es esencial para todos los microorganismos. Tienen una Ajá. temperatura a las cuales crecen bien. Segundo, ver la cantidad de horas luz. Luz, obscuridad, luz, obscuridad. Tercero, un error de novato que aprendí hace muchos años, era que yo los hacía en reactores sólidos, que son bolsas prácticamente con arroz, pueden ser granos, sorgos. Los hacía con bolsas, pero las dejaba cerradas, entonces no respiraban y cuando no respiran, no esporulan. O sea, es un error Se muy de intoxica. novato. Ujú, Sí, se empiezan a intoxicar con el CO2, que justo esa es otra, ¿no? Cuando haces una fermentación y la dejas correr durante mucho tiempo, como estas que te dicen, llévala 2, 3 meses en un bote y ya abandónalas, realmente terminas con algo que no sabes qué es, porque eso se terminó intoxicando, después de 3 meses se acidificó demasiado y se murió todo. Es donde la magia de saber qué hace con el microorganismo. Un tip, ¿no? ujú, Bacterias les gusta mucho lo neutro, llegan a lo ácido y empiezan a sufrir. ujú, Si son cosas como especie de bacillus, empiezan a esporular y se protegen, ¿no? Pero si no, empiezan a morir. ujú. Sube un tantito, lo acidificas y pelas, o sea, ya no existe, ya no hay rhizobio. Se murió. En el caso de tricoderma, por ejemplo, lo pones a pH 4 y está feliz, ¿no? Aquí se iba a decir algo. En el caso de los propágulos, fíjate que me gustan mucho porque actúan más rápido, se fermentan más rápido, pero el reto es que la vida de anaquel es muy corta. Mm. Prácticamente es ponlo a un lado de tu campo, lo acabas de fermentar 4 días y vámonos al campo. O sea, si lo dejas más, empieza a morir. O sea que sí sería rentable y mucho más efectivo tener un medio para poder crecer el microorganismo y aplicarlo en campo. Sería una buena estrategia, ¿no, Daniel? Yo creo que sería la mejor. Porque fíjate que las estrategias cuando uno formula ya para vender pero para una conserva a largo plazo, el problema es que no lleva todo el caldo metabólico alrededor. Y Mm, cuando fermentas ahí in situ, sacas toda la cantidad de células que necesitas, ya sea bacterias, hongos, bacillus, tricodermas, pero aparte de eso, lleva todas las herramientas inmersas en su caldo de fermentación. Entonces, cuando llega al campo, eso le da pues una mayor rapidez, una mayor efectividad, no va tan solo. ok. Y por ejemplo,
Otro tema bien importante, y desde tu punto de vista, cuando venden un producto y te dicen, no, pues tiene 1 por 10 a la 6 esporas, y dices, se oye mucho, ¿no? O 1 por 10 a la 19, y tú, eso es mucho o poco. A veces esos números nos cuesta trabajo pensarlos, y hay agricultores ni siquiera se lo imaginan, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia en ese tipo de cosas de concentraciones? Porque sí nos lo hemos encontrado en formulaciones que dicen, no, pues tengo 1 por 10 a la 5. Digo, pues eso, unidades formadoras de colonia, el término, ¿no? ¿De qué se llama? Explícanos un poquito el tema y qué debemos de considerar al respecto. Híjole, tocaste una fibra sensible que a todo mundo le revuelve cuando lo Sí. platicas. Bueno, para los que no estén tan versados en este tema, cuando hablamos de la concentración, 1 por 10 a la 9, por ejemplo, es notación científica. Un 1 y 9 ceros que lo acompañan, ¿no? 1 por 10 a la 9, estamos hablando de 1.000 millones de microorganismos ubicados en 1 centímetro cúbico. O sea, siempre son Un por mililitro. mililitro. Ya de ahí en las etiquetas hay muchas mañas a la hora de leerlas, porque de repente te dicen, este microorganismo tiene 1 por 10 a la 9 en todo el envase, o sea, en un litro completo. Y de repente otra compañía te dice, este es 1 por 10 a la 9 en un mililitro. Entonces, Ajá. tu cerebro dice, bueno, pues es el mismo número, ¿no? No creo que haya problema. El asunto es que uno está diluido todavía uno o dos órdenes de magnitud. O sea, sí existe una diferencia muy grande en esa comparativa. Pero yéndonos un poquito más al tema de fermentación, híjole, yo he escuchado de repente cada barbaridad. La barbaridad es cuando alguien te dice arriba de un número de 1 por 10 a la 9. Ok. Y se da mucho en las biofábricas artesanales, Tona. De repente tú le dices, no, ¿qué tan concentrado está? No, tiene 1 por 10 a la 12 células por mililitro. O sea, de verdad les juro que en el Instituto de Biotecnología, o sea, se avientan como 20 años de investigación para subir casi un número más, una anotación. Entonces, hablar de repente de esa concentración, no, no. 1 por 10 a la 9 sería el número que debes tener en la mente por mililitro para que sea algo real, o sea, que algo que realmente es explicado, ¿no? Que sea como que nuestro parámetro para poder pensar a que está bien o mal, ¿no? Y ¿Sería como la media? cuando hables de una concentración, de una fermentación bien hecha, o sea, en un bioreactor controlado, con una sola célula, con todo totalmente estéril, inocuo, y solamente tu microorganismo de interés, más o menos una fermentación bien te da 1 por 10 a la 8, 1 por 10 a la 9 células por mililitro. Ok. Algo muy bien trabajado, Tona, o sea que le invertiste en un reactor de 2 millones, que llevas a lo mejor unos 15, 20 años de estudio, te sube 1 por 10 a la 10. Y eso te cuesta mucho trabajo, ¿no? Y mucho dinero. También hay otro término muy importante que estás manejando. Yo creo que aquí es, y de unos productos que tú manejes, lo que platicábamos, ¿no? Viables, o sea, que tengas microorganismos viables, ¿no? Unidades formadoras de colonia. Porque puedes tener muchos microorganismos, los ves al microscopio y se ven las esporas, los puedes contar método físico, pero realmente lo que importa es lo que se queda dentro de lo que puede llegar a formar o tener una interacción con el medio de cultivo, ¿no? Y creo que ese es bueno, con el cultivo, o sea, que con el que llegue que interaccione, ¿no? Por eso es importante el término unidad formador de colonia, ¿no? Sí, fíjate que le aprendí algo a los biólogos y ahí la respuesta es depende. Y agrónomos dirías que... sí. Ok, Agrónomo, venga, depende de venga. la especie, exactamente. Hay un caso muy bonito que me gusta mucho para ejemplificar esto de las biofábricas caseras y cuál es pues, la otra parte, ¿no? De algo bien hecho, que es el caso de Bacillus thuringiensis. Hay un Ujú. montón de gente que agarra, según Bacillus thuringiensis, lo vacía en un tambo o lo vacía a veces en un bioreactor de estos acá padrotes, lo pone a fermentar y al final dice, no, pues tengo 1 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonia por mililitro. Pero ahí el asunto es que se quedó en una célula en estado vegetativo. O sea, hagan de cuenta que se quedó como un panque redondito, ¿no? Y en el caso muy particular de Bacillus thuringiensis, lo que nos interesa es una proteína que se produce sí y solo sí, Bacillus sporula. Esto pasa cuando lo sometes con un medio de cultivo específico y además lo estresas, la Ujú. célula empieza a mandar señales, empaqueta todo su núcleo celular en un paquetito más chiquito llamado espora, y entonces truena toda la célula vegetativa, pero al hacer eso se produce un cristal que se llama CRY, que realmente es el que te da la propiedad de insecticida en campo. Entonces, Mm. estamos en este panorama. Tú podrías producir Bacillus thuringiensis a la concentración que quieras, pero si no esporuló en ese proceso, eso no tiene ninguna propiedad de insecticida en el campo. O sea, estás tirando realmente tiempo y dinero. Wow. ¿Qué es esto? Esa no me la sabía.
Está muy, muy interesante. Y también el tema de cómo hacer crecer bien un cultivo. Si estás buscando, por ejemplo, bacterias. Las bacterias tienen la capacidad de crecer muy rápido en poco tiempo. O sea, Bacillus thuringiensis, alguna de ese tipo, y que son las más usadas en el agro, son fáciles de llevar y llevan un reactor bien instalado si tienes el conocimiento. Digo, me tocó prácticas en la escuela que nos tocaban hacer fermentaciones y eran muy pesado porque había que estar midiendo casi cada hora cómo crecía la bacteria. Y sí, es muy divertido, muy bonito, y vas tomando tu muestra, la pones una placa y se ve que ahí crecen las bacterias, todo esto, ¿no? Pero eso ya pasado a temas industriales o industriales, es complicado. ¿Cómo se debería resolver esto en una biofábrica? Aunque les comparto mi experiencia, he llegado a laboratorios de repente donde se hacían las cosas, pero se hacían sin ningún sentido, sin ningún tiempo, sino de repente, pues como que ya lleva 2 días, ¿no? Ya sácalo. Eh, Realmente el camino que se debe de tomar es primero conocer al microorganismo que tienes ahí. O sea, porque a lo mejor puedes agarrar un bacillus que es como su primo, se parece, muy cercano, pero siempre tiene sus variantes de cepa a cepa. O sea, lo primero que tienes que tener bien estudiado es la cepa que tienes, a cuáles condiciones funciona mejor. O sea, agarro mi cepa y corro un cultivo, no sé, a 24 grados, ¿no? Otro a 26, otro a 28, otro a 30, otro a 32, y de ahí veo cuál es la temperatura que mejor quedó, o sea, en dónde crecía mejor. De ahí empiezo a jugar después con las revoluciones, si en el caso de que tenga un reactor a motor. 200, 300, 400, 500, y a su vez juego con las aireaciones. O sea, cuánto aire le estoy metiendo al sistema. Hay algunos microorganismos que de repente tienen ciertas demandas de oxígeno que tú las puedes ir escalando, que esta es la magia de escalar un proceso. Saber cuál es exactamente el asunto que le afecta al microorganismo como tal. Les voy a poner un caso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de hongos, como son estructuras un poquito más grandes, si tú los agitas demasiado, sufren algo que se llama estrés mecánico. Y entonces pues las células empiezan a romperse. Entonces hay un nivel óptimo de agitación. No implica que entre más lo agites, mejor salga, sino hay un nivel donde este es el óptimo y si de aquí te pasas, empieza a bajar entonces la unidad de formar las unidades que obtienes al final. En el caso de bacterias, por ejemplo, no pasa. Hay una cosa que se llama teoría de Kolmogorov que es como muy larga, pero la resumimos en que tú puedes agitar una bacteria todo lo que quieras y no le va a pasar nada. Entonces, esa serie de estudios es lo que se debe de llevar en una biofábrica, en un laboratorio. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a algo más artesanal? O sea, algo en un campo, sin tantas condiciones. Ahí realmente el responsable, por ejemplo yo en este caso, ya me toca decidir dónde es como el punto óptimo. O sea, digo, ¿sabes qué? A lo mejor obtuve al final de conteo 5 por 10 a la 8. Y si le muevo por ahí, pues me quedo en 9 por 10 a la 7. O sea, sí bajo de un orden de magnitud, pero no es tantísima la diferencia. O sea, porque invertirle a buscar la óptimo y tratar de llevar el equipo hasta lo que necesito va a ser más costoso y en algunos momentos del tiempo es inviable. Entonces se tomó la decisión de decir, ok, este es el mejor punto. O sea, sí hay maneras de hacerlo. Voy a hacer una pausa aquí en lo que hemos estado hablando, que me parece muy importante. Y yo estoy leyendo de hace rato como tengo la bandera prendida. Hablas de se pone una biofábrica y se tiene un responsable técnico. Y se debe tener un equipo, un responsable de laboratorio. O sea, que haga podría decirse, una prueba piloto, responsable de las pruebas. Y muchas veces hay empresas que eso lo hacen ellos y eso no es parte del proceso y lo pasan por obvio este escalamiento que tú mismo me estás diciendo de una prueba pequeña. Es bueno probarlo. Digo, industrialmente se empiezan con reactores de 1 litro, luego de 4, luego de 20, luego empiezas a reactores grandes para poder controlar una producción, ¿no? Obviamente aquí estamos hablando de algunas biofábricas que son de 1,000 litros, de 10,000 litros, no sé qué tanto lo hagan, pero sí es bueno tener un responsable técnico y una prueba piloto. ¿Qué opinas, Daniel? Yo creo que por ahí esta es la estrategia. Yo creo que es totalmente necesario tener alguien que le sepa esto. En nuestro caso, lo que hemos estado haciendo aquí es que nosotros de repente funcionamos como laboratorio piloto. De lo que producimos aquí, tenemos algunas biofábricas más artesanales, que no son propiamente que propaguen, sino más bien como que fermentan, que es como algo diferente. Pero aquí hacemos las pruebas piloto, precisamente pues porque tenemos los equipos, cómo medir, cómo cuantificar las células, o sea, cómo ir rastreando este proceso. Entonces, creo que es fundamental totalmente que exista esa figura dentro de las biofábricas. Ok, sí, esa parte me parece bien interesante, Daniel, que existan, ojalá
Bueno, veo que en el agro ahora hay una serie de personas ya estableciéndose que son biotecnólogos. Eso me da mucho gusto. Biotecnólogos, bioquímicos, gente que hace biotecnología, pues biotecnología orientada a microorganismos. Esto, como biotecnólogo, me da gusto verlo, aunque yo mismo diga que no. Pero yo digo que el futuro del agro es biotecnológico y a mí me queda claro con ese tipo de charlas, porque creo que se está saltando, y la verdad pongo la alerta, porque creo que nos estamos saltando estos pasos en las biofábricas. No que no podamos por tema de presupuesto, sino que creo que una vez que se establece una biofábrica y su viabilidad, debe de considerar un responsable técnico, debe de tener gente que haga ciencia y gente que haga escalamiento del proceso, para que esto sea, pues no sea un volado, ¿no? Si se lo dejas a quien te vende el equipo, te dice, no, todo salió muy bien, pero no creo que sea por ahí, ¿no? O que tengas una asesoría secundaria o algo así, que crees una estrategia para que el proceso funcione. Sí, hablamos de bioreactores que a lo mejor dan servicio a 4 o 5 hectáreas, sería muy conveniente tenerlo, ¿no? ¿Qué opinas, Daniel? Sí, fíjate que no, me recuerda a una charla que tuvimos hace unos días, ahí sobre unos bioreactores que se anuncian con bombo y platillo y la mayor tecnología. Omitir el nombre para no ser comercial. Sí, ¿verdad? Pero es bien interesante ese caso porque, así como lo mencionas, hay gente de repente que se está subiendo al agro y que se está subiendo al área de biotecnología, que en primera no lo toman ni siquiera como biotecnología, sino simplemente es como una moda, ¿no? Y está tratando de abordarla. Y que al final va con empresas muy grandes, gente que sí tiene muchas hectáreas y tiene para poner un equipo de estos, y le vende un equipo instrumentado donde realmente esa instrumentación no te está diciendo nada. Ujú. O sea, tú puedes tener toda la instrumentación del mundo, pero si no la sabes leer, no te sirve de nada. Y realmente, por ejemplo, que te diga el parámetro de acidez, sí, pero ¿de quién estamos hablando, no? Conoces al microorganismo, conoces qué está pasando, qué puede pasar. La temperatura, ¿no? Por ejemplo, también la medía. Pero realmente, pues tener el indicador de temperatura, pues es nada más como estar monitoreando, no te dice nada. En el caso de este tipo de bioreactores, ¿no? Que son una especie de tolva de estas como de grado alimenticio, pero que realmente lo que valen en estos procesos para mí, y te lo digo con estos años que pues me he leado con esto, es lo que conoces. No es, tú lo dijiste bien, no es necesario que tengas todos los millones del mundo para hacer algo bien hecho. Y hay un tip muy de cuates. Una de la magia de esto son los órdenes de magnitud. O sea, las unidades formadoras de colonia por mililitro cuentan y cuentan mucho. ¿Por qué? Más o menos en campo, o sea, cuando tú aplicas un producto, lo que llega al campo tiene una concentración de 1 por 10 a la 5, 1 por 10 a la 6 células por mililitro. ¿Vale? Pero pues entonces de repente imagínate que llegas a un laboratorio mal hecho y te vende 1000 litros a una concentración de 1 por 10 a la 6. Entonces, cuando tú lo diluyes, nada más te permite diluir a lo mucho un cero, o sea, pasar de 1000 a formular 10,000 litros. Ahora va el otro lado. Vámonos con poco presupuesto, pero bien hecho. Tú te agarras un matraz de 1 litro, lo haces bien así, con sumo cuidado, con lo que debe de tener, lo agitas, con la aireación, con lo que tiene que comer el microorganismo, durante el tiempo que tiene que ser, y obtienes una fermentación de 1 por 10 a la 9 células por mililitro. Eso te permite bajar 3 órdenes de magnitud. Ujú. Transformado a palabras del agro, yo agarro 1000 litros y con ese litro formulo 1000 litros que se van al campo. Sale, solo con 1 litro. O sea, nada más con el hecho de hacerlo bien. Comparado con que lo hice mal y solamente me permite, digamos, si fuera también 1 litro, pues solamente me permitiría hacer 10. O sea, de uno mal hecho, puedo terminar con formularlo hasta 10 en el campo. De uno bien hecho, puedo diluirlo hasta 1000 litros en el campo. Esa es la pequeña diferencia nada más. Imagínate que tú me dices, puedo producir 1000 litros una vez a la semana, pero puedo producir 20 litros una vez a la semana. O sea, puedo producir casi lo correspondiente a 20,000 litros en matraces de al litro. Y la inversión que yo requiero para producir esos 20,000 litros, te aseguro que es menor si fuera bien llevada que la otra producción que estás haciendo. Y a lo mejor el impacto que tienes en el campo puede ser mucho mejor. Por eso la importancia de contratar un especialista que sepa de fermentaciones para lo que tú vas a hacer en campo, ¿no? Y el efecto va a ser mucho más importante, ¿no? Y yo creo que por ahí es el tema, ¿no? Sí, fíjate que, sí, pues es que realmente vale la pena contratar a alguien que le sepa. Pero ha estado pasando algo. Apenas vi ahí en Facebook otra empresa que monitoreo de vez en cuando, ahí le stalkeo a veces, porque hace las cosas bien, Tono. O sea,
quien sabe, desde una foto sabe que la otra persona está haciendo las cosas bien. O sea, no necesita decirte más. Con solo ver una foto de lo que está haciendo, dices, este güey sí se la sabe. Pero esa empresa que te comento está en el norte. También como que ahorita sacó la cuestión de las biofábricas, ¿no? O sea, de sí, te vendemos y vamos a la biofábrica artesanal. Y pues de repente digo, no, pues espérate, estás haciendo muy bien. De otro. Sí, así como que es una empresa que te digo, ya tiene tiempo que estoy ahí siguiendo y de verdad hace las cosas muy bien. Nos enfrentamos de repente a eso, ¿no? La cuestión de sobrevivir contra la moda. Sí, y creo que el motivo de hacer este episodio principalmente es porque nos conocimos Jenny y yo, nos dimos una buena reída de algunas empresas, no sé si fue alegría insana, de platicar de algunas empresas que están haciendo biofábricas. Digo, sí está bien para empezar y es un buen esfuerzo, pero ya para nivel escalar y crecer, creo que sí la biotecnología, ese tipo de microorganismos tienen que tomarse con mucho más seriedad, ¿no? O sea, no son modas, no son productos. Es preferible, inclusive, comprar productos bien hechos, querer innovar en la producción de algo que te va a requerir mucho más que comprar un equipo o contratar una empresa. Creo que al final de cuentas es eso, ¿no? Si tú dices, no sabes qué me sirve más, si querer yo producir tricoderma o querer aquí micorrizas en el campo, o querer yo, eh, pues, o sea, comprarlas o hacerlas. Ese es el gran punto del proyecto, comprar o hacer, y que a veces el hacer no es tan sencillo ni tan conveniente, porque no ves todos los factores, aunque alguien te dore la pila y te asegure y que sea, lo que te echas en el volado, lo que vas a tener como resultado no va a ser lo que estás buscando y no lo vas a ver hasta dentro de un par de años, ¿no? Y eso sí me preocupa mucho. Cuando realmente hay gente que te dice, mira, haz esto, te va a costar tanto y el resultado puede ser pues mucho mejor. Creo que, ¿tú qué recomiendas, Dani? ¿Cómo lo recomendarías que lo viéramos? Porque a mí me gana la... Bueno, no te enojes, no te enojes. Sí, a mí también a veces, pero híjole, ya me gana la risa más viéndote cuando los veo y no, de verdad veo cada cosa. Está bien, mira, a final de cuentas, el productor sí ve un resultado. O sea, cuando hace sus biofábricas y avienta las cosas al suelo, ve un resultado porque son suelos pobres en general. O sea, son suelos muy fregados. Entonces, cualquier cosa que le pongas es ya como una gota de agua en el desierto, ¿no? Ves por ahí algún cambio. Pero justo hay que entender también la cuestión de las biofábricas pues desde el para qué las queremos, ¿no? Por ejemplo, algo que está muy de moda que yo no hago, pero respeto a quien lo hace, pues son los microorganismos de montaña. Ujú. Básicamente, para quien no lo haya hecho, la gente va al monte, jala un cacho de hojarasca, lo lleva a su casa, lo mete en un costal y de ahí a un tambo de estos azules, melazas, suero de leches, levadura, no sé qué tanto más, lo cierran y ahí lo olvidan, ¿no? Sí son a lo mejor, o sea, sí funcionan para cuestión de tratar de volver hacia un suelo con vida, pero un suelo, no un suelo agrícola, porque un suelo agrícola es muy demandante. O sea, esos microorganismos no están pensados para cubrir las necesidades que de verdad pues tiene un cultivo, ¿no? Jala muchas cosas, demanda muchas cosas, trae mucho del suelo y el microorganismo de montaña es lento. No por nada se tarda un mes. Y también hay un término bien importante, que, bueno, bueno, yo me acuerdo que lo decían mis maestros, los microorganismos también se domestican, y que tú allí dices algo de la naturaleza tiene un proceso de domesticación, y que son seres vivos, ¿no? Es no tratas de un perro, un animal del campo, y lo quieres poner en un medio de cultivo con todo, pues simplemente no está acostumbrado a la competencia, no va a crecer exponencialmente hablando, aunque teóricamente se comporten bajo algunas características, pero también en términos de interacciones del suelo son tan complejos que no es como dices tú, llego, los meto en un bote y ya crecen. O sea, podría ser hasta contraproducente que crezca algo que tú no querías que creciera, ¿no? No, y hay una peor tona, o sea, además de meterlos así, los avientan a competir contra levadura de panificación. O sea, pues no, Sí. la levadura les mete una arrastrada, lleva no sé cuántos años de biotecnología mejorándose para eso. Ujú. Obviamente les gana todo. Fíjate que ese término que estás diciendo es bien importante, porque muchas veces he visto, y he visto a varios productores que compran levadura de panificación y la avientan al suelo. Y obviamente la levadura de panificación con melaza, temperatura y agüita, pues sí crecen. Hasta cierto punto se muere y quedan las proteínas ahí, ¿no? Y ya llega a un tema de espeluración, o sea, es muy complejo y ya la interacción con el suelo pues no es la adecuada.
la levadura de panificación está predeterminada a morir, pero mientras va a competir con las otras por el alimento más simple, ¿no? ¿O cómo ves tú esta parte de la competencia de la levadura? Yo creo que si llega a competir contra el suelo, también creo que el suelo la apacigua, o sea, el suelo siempre va a alcanzar un equilibrio. El asunto, fíjate que más bien lo que yo veo mal es que estamos haciendo toda una confusión de términos. O sea, Ujú. realmente cuando estamos haciendo eso, no estamos produciendo inóculos bacterianos, ni inóculos de hongos, ni estamos produciendo micorrizas en líquido. Estamos produciendo realmente pedacitos de hidratos de carbono, pedacitos de proteína, Ujú. cosas ya más asimilables para los microorganismos que están en el suelo. Eso sí estamos haciendo, pero no estamos haciendo una reproducción de microorganismos como es lo que es el entendido de las biofábricas. Sí, claro. Sí, sí, bueno, biofábrica. A mí me parece importante eso porque de por sí que hay gente que hace algunas tipo de fermentaciones, bokashi, la misma levadura, todo esto se crea ciertas características para el suelo que la pueden modificar, ¿no? Entonces, y a veces no lo controlamos. Bueno, ya digo, ya nos agarró mucho la pasión, sobre todo que es muy interesante el tema. Bueno, ahora, platícame, tú de que vienes del mundo del mundo industrial y semi-industrial, ¿qué recomendaciones darías, así muy genéricas, para que tuviéramos en cuenta y contratar a un Daniel, por ejemplo, para que nos ayude con nuestra producción? ¿Qué deberíamos de hacer? Ahí mi primera recomendación es que me sigan en mi página de Face. Ahorita al final les vendemos todo. Hay inscripciones abiertas. Mm, Bueno, aprovecho el comercial. Ahí búsquenos como Colectivo Rural Tocpan. Si necesitan a alguien que sepa de ese tema, que sea especialista en. Porque de repente, pues, ponen de repente al agrónomo que es especialista en campo y que lleva bien las plantas y me lo avientan a producir bacterias y entonces se hace un desbarajuste. Creo que tenemos que gastarle un poquito en especialistas. También decirles que las recetas no son aplicables, en este punto no son universales. Todos los microorganismos se comportan de maneras muy diferentes. Incluso microorganismos de la misma especie, diferencia en cepas, se comportan de manera diferente. Entonces hay que aprender a conocerlos. Y pasando al mundo agrícola regenerativo, pues fíjate que yo tenía un sueño, o tengo un sueño todavía. Realmente, pues yo soy hijo de escuela pública, primaria pública, secundaria, prepa, universidad pública, mm, posgrado público y todo. Y realmente cuando volteé a ver el campo de la Ciudad de México, o sea, ujú. primero no sabía nada de microorganismos, ¿no? Totalmente abandonado. Segundo, este tipo de soluciones no están al alcance de todo el mundo. Ahorita ya un poquito más, pero les estoy hablando hace 10 años, o sea, eran para cultivos muy específicos, berries, cafés, puros cultivos de alto valor. Y entonces eso dejaba justo todo el enfoque de regeneración, de comunidad, de todos los pequeños cultivos fuera. Entonces, una de las cosas que yo me planteé al inicio de este proyecto fue traer toda esta ciencia, todo lo que yo he aprendido y bajarlo a nivel tierra, o sea, bajar algo bien hecho. O sea, el sueño de las biofábricas que viene empujando la SADER desde hace 5 años tal vez, yo lo traigo desde hace 10, ¿no? Pero Ujú. con un enfoque de hacerlo bien. Sí, y me parece que sí debería de empezarse a pensar en otros tipos de profesionistas que deben de inmiscuirse en este proyecto. Sí, a mí me parece muy claro. Pues Daniel, yo creo que sí estuvo bueno el chisme. Siento como que me faltó mucho para platicar contigo. Siento que te tengo que meter más adelante porque sí, yo siempre he tenido como que esta cosquilla y me confieso de que algo falta cuando se habla de biofábricas, de bioproductos que implican microorganismos, ¿no? Y el verte, bueno, ahora sí viene la etapa del comercial con Daniel, pues síganlo en sus redes sociales, se pone más o menos para que vean los equipos que él maneja, que es a mí lo que me llama la atención. Cuando de repente iba pasando, eso en el scroll infinito, veo que alguien con un bioreactor ahí, a ver, ¿qué está pasando ahí? Y era Daniel que estaba con un bioreactor de verdad. Y entonces me llamó mucho la atención, dijo, tricoderma, reactor, bacterias, campo, y yo me quedé, no, tengo que verlo, o sea, por eso lo invité. Creo que es importante que nos demos cuenta de qué tipo de tecnología estamos hablando, ¿no? Ahora sí, Daniel, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo sabemos de ti? Y pues, aparte de estar aquí en Agronauta, ¿y dónde pongo tus redes sociales para que te vean aquí? Pues miren, nuestro proyecto que van a encontrar muchas cosas de conservación de semillas, que es la otra temática a la que nos dedicamos, lo encuentran como Colectivo Rural Atocpan en Facebook, en Instagram y en TikTok para las nuevas generaciones me encuentran como Inge Dani. Y fíjate que ese es bien importante, Dani, porque estás diciendo una cosa bien importante. Esto es comunitario, lo que tú haces. Y eso me llamó todavía más la atención. O sea, eres una empresa comunitaria, una persona que está dando un servicio y sobre todo a la increíble y única
agricultura de la Ciudad de México que es tan menospreciada. Un día tenemos que hacer un episodio sobre la Ciudad de México. Es un campo muy interesante, no se parece a nada de lo que ustedes puedan imaginar. Sí, ya hiciste spoiler alert porque estamos trabajando en un episodio de agricultura chilanga, y todo el mundo me va a criticar por este tema, pero a mí me parece que hay cosas muy interesantes. Nada más términos chinampas, vamos a empezar. Y además términos secundarios, y aparte producción de amaranto, producción de maíz en la Ciudad de México y colectivos urbanos y rurales en la Ciudad de México para la producción de alimentos. A mí me parece muy importante pues dar el valor que tienen, porque el mercado más grande está allá. Y eso es, estaríamos muy cerca, ¿no? Pero fíjate, Tona, ahorita, antes de cerrar el podcast, que estabas hablando de estar scrolleando ahí y encontrar con un bioreactor. Ese bioreactor es una columna de burbuja y la diseñé yo y la mandé a hacer. Órale. Porque les digo, un bioreactor de línea, pues sí es una inversión muy fuerte. Siempre hay que como ajustar las herramientas y ese equipo lo mandé a hacer, es hecho en casa. Y también otro spoiler, yo hice mi tesis en bioreactor de Erdift, como el tuyo, por eso me di cuenta, pero hay una conexión, pero bueno. Pues Daniel, muchísimas gracias. Repítenos dónde te encuentran para cerrar el episodio. Pues nos encuentran como Colectivo Rural Atocpan, igual ahí tienen mi número de teléfono, me pueden echar un mensajito, una llamada, aquí con Tona también, o en TikTok, como dije Dani. Perfecto, Dani, pues te agradezco mucho. Faltaron muchas cosas por platicar y te agradezco mucho. La siguiente vez platicaremos los temas específicos y ya saben, estamos cocinando, ojalá y cocinemos algo más interesante en el futuro. Gracias, Dani, gracias, Agroescuchas. Gracias. Pues si llegaste hasta aquí, ya formas parte de esa minoría que apuesta por el conocimiento técnico. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete en YouTube o Spotify o en cualquier plataforma que tengas y déjanos un comentario. Puede ser un aplauso, una crítica o un saludo. Nos encanta leerlos y nos damos cuenta que solamente el 38% de las personas nos están siguiendo. Así es que haz algo por nosotros, dale like y comparte. En Agronauta Podcast creemos que las buenas ideas no solo deben conectarse, deben tener un espacio para crecer, conectar y transformarse. Aquí ayudamos a empresas a mostrar su conocimiento técnico, construir su reputación real y visibilizar su apuesta por la innovación tecnológica. Porque en Agronauta ya hablamos de biotecnología, regeneración y sustentabilidad mucho antes que fuera parte del discurso de siempre. No por algo tenemos ya casi 5 años. ¿Tienes un proyecto? Aquí estamos para ayudarte a contarlo. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Agronauta Podcast. Agricultura, tecnología y sustentabilidad. No se olviden de seguirnos en agronauta.io.